Pues bien, mis hermanos, acompáñenme a Efesios capítulo 5. Seguimos con el estudio de Efesios capítulo 5. Hoy vamos a trabajar con los versículos desde el 9 hasta el 15, hasta el 17. Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tienen todos? Perfecto. Entonces, lo voy a leer a partir del 8 para que caigamos en contexto. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios bendiga su santa palabra. En este pasaje estamos viendo una serie de ordenanzas que nos da el apóstol Pablo para nuestra vida cristiana. Hay que tomar en cuenta que esto es una carta dirigida a una iglesia que no era una iglesia que estaba completamente corrompida, pero era una iglesia que estaba dentro de una sociedad completamente corrompida y por lo tanto era necesario que ellos estuvieran bien claros cuáles eran las cosas que Dios demandaba de ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros fuimos salvos, en el momento en que ellos fueron salvos, en el momento en que, como dice el versículo 8, fuimos iluminados, en ese momento nosotros fuimos consagrados o apartados para Dios. Por eso la prédica del día de hoy se llama evidencias de una vida consagrada a Dios. Y lo que vamos a ver en todo este pasaje es que hay varias cosas en las cuales nosotros tenemos que poner mucha atención si queremos tener una vida consagrada al Señor. Y lo primero que debemos entender es qué significa la palabra consagración. Significa hacer algo sagrado, es decir, apartado para un fin santo. Y si es para un fin santo, tiene que ser obviamente para el Dios nuestro, que es el Dios verdadero. Cualquier cosa que tú apartes para otra cosa, no puedes asignarle el término consagrado, porque en realidad no está apartado para el Señor. Entonces vemos que a Dios le encanta apartar cosas para sí y apartar personas para sí. Nosotros somos un ejemplo de ello, pero no somos los únicos. Por ejemplo, vemos en las Escrituras cómo a los levitas fueron separados o apartados para el servicio a Dios, tanto cuando estaban en el campamento, cuando estaban en el tabernáculo, como también cuando ya tenían su propio templo. O sea, siempre Dios tuvo un grupo el cual fue separado para el servicio exclusivo a Él. Vemos también que eso sucedió con Juan el Bautista, el cual fue separado desde antes de nacer para una misión muy específica, y era ser el heraldo de Jesucristo. El mismo Sansón fue apartado para el Señor. Y vemos también que pasó lo mismo con Samuel, el cual nació de una mujer estéril para el servicio a Dios en el templo. Vemos también que pasó con los profetas. Los profetas también fueron separados para servicios específicos. Para mostrarle un ejemplo, veamos lo que nos dice Jeremías 1:5 con respecto al llamado de Jeremías al servicio al Señor. Dice así, Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, dígase te aparté, y te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías no fue alguien que sencillamente se desarrolló y desarrolló algunos atributos que los llevaron a ser un profeta, sino que Jeremías fue alguien que fue
consagrado a Dios desde aún antes de nacer. Entonces, en este pasaje no encontramos la palabra consagración en el pasaje que leímos ahorita, que vamos a trabajar de Efesios, pero sí vemos rasgos característicos de una vida consagrada a Dios, y es lo que nos proponemos analizar dentro de este pasaje, a los fines de que, viendo lo que nos enseña la palabra, seamos confrontados y retados a evaluarnos a ver si estamos viviendo en sintonía con lo que es la voluntad de Dios y por tanto si estamos viviendo consagrados a Dios. La primera evidencia que encontramos la encontramos en el versículo 9, cuando nos habla, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una primera evidencia de la consagración de una persona es el fruto que da. O sea, una persona que está consagrada a Dios tiene que ver, sus frutos tienen que verse. Y sus frutos tienen que verse en sí mismo, en una transformación del individuo. Por eso nos habla aquí de la bondad. La bondad tiene que ver con una característica que Dios pone en nosotros cuando su Espíritu viene a morar en nosotros, el cual se refleja hacia los demás en que la persona percibe que tú eres una persona que está dispuesta a hacer el bien y tú buscas hacer el bien. Pero vemos también que el Espíritu hace una obra en nosotros y es una obra de justicia. Nosotros, a partir del momento en que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, empezamos a reflejar esa justicia de Dios en nosotros y empezamos también a tener un celo por la justicia. Una persona consagrada tiene que tener un gran celo por la justicia, pero por la justicia en general, la justicia que es de Dios. Muchas veces buscamos la justicia, pero solamente nos estamos enfocando en la justicia nuestra. En pocas palabras, nos enfocamos en las injusticias que cometen hacia nosotros y no en las injusticias que también se cometen hacia el prójimo. Y la tercera evidencia de que el Espíritu Santo está en esa persona consagrada es que esa persona siempre está en búsqueda de la verdad, de conocer la verdad y de vivir en la verdad. Esa persona busca que su corazón se mantenga en una relación íntima con Dios, que es la forma de tu poder vivir en la verdad. La siguiente evidencia la encontramos en el versículo 10 del pasaje, y es que esa persona que está consagrada a Dios tiene el testimonio del Espíritu en sí mismo de que es aprobado en las cosas que está haciendo, que es aprobado por Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios y de que estamos viviendo como hijos de Dios porque el Espíritu mora en nosotros. Entonces tenemos un testimonio que está en nosotros, que posiblemente las personas de fuera no lo van a percibir, percibirán otros testimonios, pero ese testimonio lo vamos a recibir nosotros, y es la tranquilidad que Dios nos da cuando estamos haciendo lo correcto. Entonces, una persona consagrada tiene el testimonio del Espíritu en las cosas que hace y el testimonio del Espíritu en cómo también se siente a su interior. Y la tercera característica de una persona consagrada es que vive apartada de la mundanalidad y siendo un atalaya contra el sistema perverso de pecado en que vive. Vemos en el versículo 11 de Efesios que nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces vemos aquí dos funciones, dos trabajos que hace la persona consagrada. La primera es que no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuáles son esas obras infructuosas de las tinieblas? Las obras de pecado. Una persona consagrada huye del pecado, se mantiene apartada del pecado, y a esto es a lo que el apóstol Pablo nos está mandando a nosotros a que hagamos, que nos mantengamos completamente apartados del pecado y no participemos de esas obras, sino que, contrario a esto, sean estas reprendidas por nosotros. Nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos ha dado de que estamos en la verdad y por lo tanto tenemos el testimonio de que también estamos viviendo la verdad, y con esas cosas tenemos también lo que diríamos como el background, la autoridad, es la palabra que estaba buscando, para poder reprender a aquel que está viviendo en pecado.
Entonces, una vida consagrada no es una vida indiferente. Una vida consagrada está sensible a lo que está pasando, tanto en su congregación como lo que está pasando en la sociedad. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos de mandatos que tienen que ver, uno con respecto a la congregación y otro que tiene que ver con respecto a la sociedad. Primero, con respecto a la congregación, lo vemos en Lucas 17:3. Lucas 17:3 lo podemos buscar para que lo leamos, es cortito. Nos dice así: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, no dice, olvida eso. No dice, mándalo donde alguien, no, dice, repréndelo. Reprenderlo significa confróntalo. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces vemos acá que si el hermano pecare contra ti, tú debes reprenderle, y si él se arrepiente, tienes que perdonarlo. Y dice en el versículo 4, que es interesante: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, también perdónale. Estamos hablando de que una persona en un año serían más de 1000 veces que haría eso. Pero vemos acá cómo está hablando de la relación entre hermanos. Y hasta ahí muchos lo entendemos. Pero también tenemos que ver que hay una relación, una responsabilidad de nosotros también ante la sociedad y ante los males de la sociedad. Y vemos el caso de Juan el Bautista. Vemos cómo Juan el Bautista, que fue preso, Lucas 3:19, nos dice que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, él le había quitado la esposa al hermano, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, entonces fue que añadió esta, que fue hecho preso y luego le fue quitada la vida. Entonces vemos aquí a Juan el Bautista que estaba también reprendiendo a Herodes por la actitud que él estaba tomando y por las decisiones que estaba tomando contra el pueblo. Y encontramos también los profetas. Vemos el profeta Amós, el cual le llaman el profeta social, porque él denunciaba los males sociales. Oh, se me fue la... Okay. Él reprendía a Israel por los males sociales que cometía cuando los príncipes de Israel estaban maltratando al pueblo. Entonces vemos aquí que no se queda solamente en la congregación. Entonces una persona consagrada, como tiene esa autoridad moral, puede reprender al hermano si pega contra él, pero también puede llamar y denunciar los males sociales. Pero vemos aquí en cada uno de ellos, y lo vemos a lo largo también de todos los demás profetas que siempre vivieron denunciando los males que se estaban produciendo tanto en Israel como en Judá y en las demás naciones, es que la finalidad siempre debe ser buscar el arrepentimiento del transgresor y no su destrucción. Hay que tenerlo muy claro eso. Cuando el hermano pega contra ti, lo que tú debes buscar no es destruir al hermano, sino sencillamente restaurarlo en su comunión contigo y en su comunión con Dios. Y así mismo pasa con la sociedad. Lo que queremos no es que se llame una guerra civil y salgamos más perjudicados, sino que esos males sociales sean corregidos. Entonces vemos acá que no podemos ser personas indiferentes. Lo que vemos también es que en el versículo 12 nos da también otra razón por la cual debemos, las personas que son consagradas a Dios, debemos tener mucho cuidado en cómo andamos. Dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El cristiano consagrado tiene que cuidarse mucho de los temas que trata y de la forma en que trata los temas. O sea, nosotros podemos hablar y discutir sobre cualquier tema y dar nuestro punto de vista, que debe ser siempre en el punto de vista de Dios, pero siempre debemos tener cuidado de no caer en las prácticas que hace el mundo a la hora de discutir o a la hora de tratar un tema. Cuando el mundo cae en vulgaridades, cuando el mundo cae en groserías, cuando el mundo cae en acciones pecaminosas, nosotros tenemos que hasta ahí no podemos pasar los límites, los linderos que Dios ha puesto. Entonces, las cosas que son perversas, nosotros tenemos que apartarnos de ellas, denunciarla, pero desde el punto de vista de mostrar el pecado,
no querernos hacer expertos escribiendo los pecados de los demás, porque muchas veces caemos en convertir esos pecados, en idolatrar esos pecados. Hablamos tanto de un pecado del hermano, un pecado de la sociedad, que muchas veces lo que estamos expresando es que en nuestro interior podríamos estar expresando envidia. Cuando hablamos tanto de las riquezas de alguien y de cómo las consiguió, y somos tan detallistas en cómo es la vida de esa persona, que muchas veces lo que estamos expresando es en nosotros, dentro de nosotros, posiblemente envidia por esa persona. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho de cómo tratamos los temas que tienen que ver con nosotros y con el mundo. Y en el versículo 13 vemos algo también muy importante que tiene que tener en cuenta una persona consagrada. Efesios 5:13 nos dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Aquí estamos hablando de que nosotros tenemos que tener siempre presente que nosotros vamos a comparecer ante Dios en cada cosa que hagamos, y que cada cosa que sucede en esta tierra, que cada cosa que sucede en la creación, va a ser presentada ante Dios, sea buena o sea mala. O sea, una persona consagrada debe tener siempre presente que va a haber un juicio y que nosotros vamos a tener que dar cuenta de qué hemos hecho con nuestra vida y de cómo hemos llevado nuestra vida con relación a lo que Dios quiere con respecto a nosotros, que es la consagración total. Pero también esa sensación de juicio, ese conocimiento de que hay un juicio, tiene que llevarnos también a reflexionar con respecto a las demás personas que no corresponden a la familia de la iglesia. Esas personas también van a comparecer. Esas personas también se van a tener que presentar ante el Señor y dar cuenta de qué ellos hicieron con respecto a la sangre de Cristo. Y van a ser juzgados y van a ser condenados porque sencillamente rechazaron ese sacrificio de Cristo. No pusieron su fe en Cristo y por lo tanto van a perderse en el infierno. Y el cristiano consagrado debe tener siempre en cada momento presente que él va a comparecer ante Dios y que el vecino también va a comparecer ante Dios. Y eso lo va a llevar a actuar. ¿En qué sentido? Si yo voy a comparecer ante un tribunal y voy a tener que responder por cada cosa que yo hago, ¿qué yo tengo que hacer? Procurar que todas las cosas que yo haga sean válidas en ese tribunal, porque de lo contrario me llega condenación. En el caso del cristiano, el cristiano genuino, el cristiano que entregó su corazón a Cristo, tiene que tener la certeza de que cuando vaya al tribunal de Cristo, lo que van a evaluarse son sus obras para éstas ser premiadas, pero no va a condenación, como va aquella persona que ha rechazado a Cristo. Pero eso debemos movernos, así como nos mueve a nosotros a agradar al Señor en todo lo que hacemos, también debemos movernos nosotros a alcanzar a aquellas personas que sabemos que no están viviendo una vida conforme a Dios. Entonces eso tiene que movernos a nosotros a actuar. La sensación de juicio debe movernos siempre a actuar, no es sencillamente a asustarnos y a vivir una vida de temor, una vida de miedo, una vida de querer escondernos, sino todo lo contrario, una vida a salir, una vida a resaltar las cosas buenas de Dios, vivir para Él y presentarle a ese Dios Salvador a aquellas personas que están perdidas. En Efesios 5:14 vemos también parte de lo que estamos hablando acá cuando nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está el apóstol refiriéndose a un pasaje del profeta Isaías. Y lo que nos está mostrando aquí es que una persona consagrada debe tener en cuenta en este pasaje que la única fuente de vida es Cristo. La única fuente. Que si esa persona pertenece hoy a Cristo es porque a Él le plujo darle vida. Él fue quien te levantó de los muertos.
Él fue el que te dio vida cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, y que también Él es el que tiene la capacidad para dar vida a aquellos que aún están muertos. Por lo tanto, una persona consagrada deposita todo lo que va a hacer en el ministerio de la predicación, en el ministerio de llevar el evangelio a los perdidos, descansa siempre en la obra de Cristo y en el poder de Cristo. No se aferra a su propio criterio. Por lo tanto, reconoce que Cristo fue la fuente de su salvación, reconoce que solo Cristo puede dar vida a los muertos y también procura presentar a Cristo a los perdidos. Y una cosa también adicional que debe hacer una persona cuya vida está consagrada a Dios es que siempre se cuida de andar en conformidad a las normas de Dios. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros tendemos a desviarnos mucho. Para nosotros el camino no es completamente recto. Tendemos siempre a irnos para un lado o para el otro. Y solamente tener claro que tenemos que andar conforme a los mandatos de Dios es lo que nos permite a nosotros buscar de ese conocimiento de Dios. Aquí utiliza un contraste, no como necios, sino como sabios. O sea, no se puede ser medio necio, medio sabio, ni medio sabio, medio necio. Que tú o eres necio o eres sabio. Ahora bien, ¿dónde conseguimos nosotros esa sabiduría? Si yo quiero estar consagrado a Dios, si yo quiero dedicar mi vida a Dios, ¿dónde debo conseguir esa sabiduría? ¿La debo buscar en Paulo Coelho o en cualquier filósofo moderno? ¿La debo buscar en los libros de filosofías antiguos? ¿La debo buscar en los pensamientos mundanos o las teorías filosóficas del momento? ¿O tengo otra fuente para encontrar esa sabiduría? Pues bien, Proverbios 9:10 nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, la sabiduría solamente la encontramos ¿dónde? En el conocimiento del Altísimo y en el temor de Dios. El temor de Jehová es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Tenemos que tener claro siempre quién es nuestro Dios y quién soy yo. Hasta que uno no tiene claro concepto de que tenemos un Dios que fue el que creó todas las cosas y que yo soy una simple criatura hecha por Él para alabanza a Él y para la gloria de Él, yo no voy a poder tener sabiduría y por lo tanto no voy a poder tener temor de Él. Y si no tengo temor de Él, entonces ¿qué va a pasar? Que no voy a vivir conforme a sus mandamientos. Nosotros los que hemos sido hijos, y todos hemos sido hijos, sabemos lo que es el temor a papá. Y cuántas cosas nosotros evitamos hacer por temor al papá. Y de papá conocemos poco, ¿verdad? Y sabemos que el poder de papá es limitado, porque papá no es omnisciente, papá no ve las cosas que yo hago cuando yo no estoy ahí, cuando él no está ahí. Papá no tiene una grabadora en la casa, un monitor encima de ti para ver, pero tampoco, aún papá tuviera toda esa tecnología, papá no tiene cómo ver tu corazón. Papá no tiene cómo escudriñar tu corazón. Pero Dios sí puede escudriñar tu corazón, y no solamente que puede, sino que también lo hace. Entonces nosotros tenemos que vivir en el temor de Jehová, y ese temor solamente lo podemos conseguir a través de un conocimiento de Él y a través de una sumisión a Él. Entonces, si queremos ser sabios, si ustedes niños quieren vivir una vida sabia, desde este momento deben buscar el principal conocimiento, el único conocimiento que va a perdurar durante toda la eternidad, que es el conocimiento del Altísimo. Esa es la verdadera inteligencia. Entonces, cuando a ustedes le digan que fulano o fulano es inteligente, lo primero que deben ustedes preguntarse, ¿qué piensa él de Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Qué conoce él de Dios?
¿está él sometido a Dios o está sometido a la ciencia? Él es muy avispado, él es muy despierto, pero si él no conoce de Dios, él es un necio y no tiene futuro. Entonces, chicos, el verdadero conocimiento es el conocimiento que viene del Altísimo. Entonces, tenemos que tener una vida consagrada, y para tener una vida consagrada tenemos que andar siempre con diligencia buscando la sabiduría. Y la tercera, la octava característica es que una persona que tiene su vida consagrada a Dios es una persona diligente, no es una persona perezosa, es una persona que entiende que el tiempo es limitado y que el tiempo es para usarlo. En Efesios 5:16 vemos esa característica cuando dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces vemos acá, lo primero que tenemos que tener claro es que el tiempo es limitado. Nosotros no somos eternos. En este mundo caído, nosotros no tenemos la eternidad garantizada como lo que somos. Hasta que Cristo no venga y nos transforme, o seamos resucitados, nosotros no vamos a tener un cuerpo que vaya a ser eterno. Entonces tenemos un tiempo que es limitado en esta creación para nosotros hacer una obra para Dios. Si ustedes quieren saber lo limitado que es el tiempo, les quiero contar algo que me pasó hace poco. Nosotros, gracias a Dios, nos pudimos reunir en agosto, toda la familia en la montaña. Estábamos todos los hijos de mamá y papá, todos los nietos, la esposa, esposo, los bisnietos, todos los descendientes de mis padres. Nos pudimos reunir, gracias a Dios, en un sitio y pasamos un fin de semana hermoso. Al final de todo aparte de las 400 fotos que se tomaron, que yo tomé, se hicieron unas fotos en grupo. Y una foto fue muy especial porque se le dio una foto al grupo entero. Pero como mi familia es muy especial, uno de mis hermanos dijo: ¿cuál será el primero que se va? La muerte no la vemos siempre la hemos tomado como medio a chercha. Pero el asunto es que cuando estábamos ahí, en ese momento que estábamos tan alegres, alguien dice: ¿cuál será el primero que se va? Obviamente todo el mundo piensa que serían los mayores, los que tienen 60 años, 70 años. Por estadística, hermanos, estamos más cerca que los que tienen 10 años, 12, 20 años. Sin embargo, tristemente, la primera que se fue una niña de 9 años. Toda su vida transcurrió en 9 años. O sea, ni un día más ni un día menos. Ella no conoció adolescencia, no conoció juventud, no conoció vejez. Solamente duró 9 años. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y ese tiempo que nos queda debemos aprovecharlo al máximo. Pero no aprovecharlo en nosotros, sino aprovecharlo en las cosas que Dios nos ha dado. Dios ha prefijado un día en el tiempo en el cual vamos a dejar de existir. También Dios ha prefijado un día en el tiempo en que Cristo va a venir. El tiempo está limitado, tanto en nuestra existencia como también el tiempo de la paciencia de Dios. Y cuando ese tiempo se cumpla y Cristo venga, ¿qué le vamos a decir? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Qué hemos hecho con esos años que Dios nos ha dado? ¿En qué lo hemos invertido? Entonces eso tiene que llevarnos nosotros a evaluar cuáles son nuestras prioridades en la vida. Nuestros familiares se van a morir con 20 años, con 30 años. Yo he ido a velorio de muchos amigos de menos de 40 años. Y he ido de viejito de 97 años. O sea, uno lo ve todo. Pero tiene que saber que el tiempo está prefijado y que yo no sé cuándo va a ser mi último día. Entonces, ¿cómo yo voy a invertir cada minuto que queda de mi vida? Si yo estoy consagrado a Dios, una vida consagrada te lleva a evaluar cada instante en qué tú lo inviertes. Y eso te lleva a evaluar cuáles son tus prioridades. Cómo tú pones tu pirámide, si Dios está arriba o Dios está abajo. ¿Cuál es el soporte tuyo? O sea, ¿en qué tú confías? ¿Qué es lo que tú vas a hacer en tu vida? Porque si Dios te rescató a ti, es porque Dios tiene algo para ti que Dios quiere que tú hagas. Y hasta que tú no estés haciendo eso, tú eres inútil.
Tú eres inútil, no hay otra manera de decirlo. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios, tú eres un inútil, aunque tú hagas una nave espacial. Eso es lo más importante, redimir el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, los días son malos. Nosotros vivimos, esta congregación tiene ciertas comodidades y tiene ciertos privilegios, pero no todo el mundo tiene esos privilegios. Hay personas que están en la calle pidiendo para comer. Hay personas que están en las peores condiciones del mundo y nosotros pensamos que los días son buenos. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios con cosas para la gloria de Dios. Lo que tenemos es para la gloria de Él, no es para nosotros. No podemos concentrarnos en que lo que tenemos es para nosotros, sino que es para la gloria de Dios. Los días son malos. En Estados Unidos, que es el país más rico del mundo, el ingreso per cápita más alto, o uno de los más altos, se han producido este año más tiroteos que días en el año. El promedio es más de un tiroteo por día. Las personas sin problema económico, sin comida, viven en inseguridad. En Siria son millones los desplazados. Personas que vivían tranquilos, que estaban haciendo su vida normal y hoy no saben dónde están. Están ahogados en el Mediterráneo, están exiliados en un país que no los quiere. Los días son malos. Vemos la violencia, todos los días podemos evaluar, semanalmente conocemos de alguien que ha sido atracado. Conocemos de alguien que se le declaró una enfermedad que es mortal. Los días no son buenos, independientemente de que nosotros tengamos privilegios y que nosotros hayamos sido bendecidos. Entonces tenemos que redimir el tiempo y tener claro que los días no son buenos. Que si Dios nos ha dado cosas es para su gloria y para que la usemos. No es sencillamente solamente para que la disfrutemos y para que nos concentremos en ellas. Y por último, la última parte que tiene que ver con una persona que está consagrada a Dios es que ama y busca escudriñar la palabra de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, que es lo mismo que necio, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios a través del mundo. La única manera que tú vas a conocer la voluntad de Dios es a través de escudriñar su palabra, de tener una vida de comunión con Él, para que Él te vaya diciendo las cosas que tú debes hacer. Si tú no oras, si tú no estudias la palabra, ¿cómo el Señor te va a hablar? ¿Te va a mandar una publicación en el periódico, que es lo que tú ves? ¿O va a poner una publicación en Facebook, que es lo que tú ves? ¿Cómo Dios te va a hablar a ti? Si Dios ha puesto su palabra para que tú la estudies, te ha puesto el Espíritu Santo en ti para que te ayude a escudriñar la palabra y tú tienes que acudir a esos medios que Dios te ha dado, porque tú necesitas conocer la voluntad de Dios si tú quieres ser útil. Amados hermanos, si tú quieres consagrar tu vida a Dios y es lo que Dios espera de ti, tienes que obligatoriamente buscar, hacer y someterte a la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por